Hola a todos y todas. Espero que estén muy bien, cuidándose y también realizando las actividades que semana a semana estamos preparando sus profesores y profesoras. Así también espero que las estén cargando, ya que estamos realizando la retroalimentación de todas las que hemos ido recibiendo ya. Y es importante que vayas revisando las correcciones y retroalimentaciones que te estamos dando en la plataforma. Esta semana, en octavo básico, en lengua y literatura, nos corresponde la clase número 2 y la última clase de esta unidad número 3 de Relatos de Misterio. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana será analizar una narración leída a partir de los momentos, es decir, su estructura, y el narrador y los temas presentes en esta. Pero primero recordemos qué fue lo que estuvimos viendo en la última clase. Estuvimos describiendo y analizamos los personajes de una narración a partir de su rol en el conflicto narrativo. Y para eso leímos el cuento Un escándalo en Bohemia, del escritor inglés Sir Arthur Conan Doyle. Primero teníamos una actividad de vocabulario en la que teníamos que ir colocando los numeritos, acá como coloqué yo el número 2 en carácter, ¿cierto? Que correspondía a temperamento. Luego anular era lo mismo que eclipsar. En el caso de dañina, nosotros teníamos la opción de perjudicial. En cuanto a indiscreciones, era lo mismo que intromisiones, y certera podríamos tenerlo como un sinónimo de precisa. Ahora bien, con respecto a las preguntas de comprensión lectora, tenemos que el narrador de la historia es el Dr. Watson, y él puede saber todos los detalles de cómo funciona la mente de Holmes, ya que es muy amigo de él, ¿cierto? Y lo conoce hace muchísimos años. ¿Qué relevancia tiene Irene Adler para el desarrollo de la trama? Lo que pasa con Irene Adler en el texto es que ella provoca el conflicto de la narración al querer publicar una fotografía del rey y ella que los comprometía. ¿Qué cambio ocurre en Watson luego de su matrimonio? Señala dos. Por un lado teníamos la separación de Watson y Holmes, que no se ven durante mucho tiempo, y durante este tiempo, ¿qué es lo que hace Watson? Vuelve a realizar la medicina civil, según lo que dice el texto, ¿no? Finalmente, ¿qué relación existe entre Watson y Holmes? En este caso, ellos poseen una relación de amistad, de confianza y compañerismo en aventuras, ya que Watson y Holmes participan de estas aventuras resolviendo cada uno de los enigmas que se van presentando. Luego teníamos este organizador gráfico en la pregunta número 6, donde debía señalar cuál era el conflicto de la historia, la causa, la posible solución, los personajes que intervenían en el conflicto y la descripción psicológica y física de uno de estos personajes. En este caso el conflicto era Irene Adler estaba chantajeando al rey con revelar una fotografía comprometedora entre ambos antes del anuncio de compromiso de este. Muy bien, la causa del conflicto era la fotografía comprometedora y que amenazaba de publicarla, ¿no? La posible solución que se nos planteaba en el texto era que Sherlock Holmes y Watson roban la fotografía a Irene Adler para entregársela al rey y así terminar con esta amenaza. Pero sabemos bien los que leímos el texto que finalmente no es así como resulta todo, ¿cierto? Los personajes relevantes en este conflicto son, por una parte, el rey e Irene Adler, y Sherlock Holmes con Watson, que luego intentan resolverlo, ¿no? En cuanto a la descripción psicológica y la descripción física de uno de los personajes, yo elegí en este caso a Irene Adler. En cuanto a su descripción psicológica, teníamos que era muy astuta e inteligente y además se mostraba resuelta, es decir, segura y también determinada. En cuanto a su descripción física, teníamos que el texto decía que tenía un rostro hermoso y además se podía inferir que vestía de forma elegante debido a su posición social. Muy bien, y esta semana veremos primero, recordaremos cuáles son los personajes tipo, que ya los vimos en la primera unidad. Luego veremos los personajes tipo en los relatos de misterio, para luego trabajar en nuestra guía de desarrollo de esta semana. Recordad que nosotros ya vimos los personajes tipo dentro de la literatura en la unidad número 1 en nuestra clase número 6. Por lo tanto, si quieres profundizar en esta información, te recomiendo ir a ella. Recordemos lo que decía sobre los personajes tipo o los tipos literarios. Estos eran
personajes que son reconocibles en la literatura a través de sus características físicas, psicológicas y sociales, ya que éstas se van repitiendo en uno y otro texto. Estas características de los personajes tipo son constantes en el tiempo, es decir, que se mantienen, puesto que mantienen su esencia, aunque se adecúan a la época en la que aparecen. Por lo tanto, van actualizándose de acuerdo a la época en que se escribe la historia, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, a la madrastra, vimos también al caballero, vimos al galán, vimos también al seductor, vimos también lo que era el personaje del pícaro, vimos también al personaje del avaro. Y en los personajes tipo de los relatos de misterio tenemos primero al característico detective o el héroe, ¿cierto? Aquí tenemos a Conan Blasi, tenemos a Sherlock Holmes y aquí también tenemos al inspector Gadget. Muy bien. Generalmente el detective es un aficionado y no pertenece oficialmente al cuerpo de policía. Casi siempre es un aristócrata, es decir, vive en una posición acomodada y puede ser soltero. Posee extraordinarias cualidades deductivas y de observación, lo que le permite ir resolviendo de mejor forma sus crímenes, ¿cierto? Y utiliza la razón más que la fuerza para esclarecer el delito o el crimen que se le plantea. Otro personaje tipo que tenemos en los relatos de misterio es la dama en peligro. Aquí tenemos el ejemplo de un juego, en este caso sería la princesa del juego de Mario Bros. Y Saori en el caso de los caballeros del Zodiaco. Aparece como una mujer vulnerable que es expuesta a algún peligro o algún problema. El objetivo del héroe, en este caso generalmente el detective, es rescatarla o salvarla de este peligro. En cuanto a los malos, ya tenemos aquí en este caso el criminal de los bajos fondos, o también llamado el pendenciero. Muy bien, tiene una casi nula educación ni modales. Actúa por instinto, es violento y también actúa de forma errática. Aquí tenemos, por ejemplo, a los ladrones de Mi Pobre Angelito y también tenemos a Snake de Los Simpsons. Otro personaje característico y tipo de villano, en este caso tenemos al malo de mi villano favorito y aquí el villano más inteligente que le ha tocado enfrentar a Los Simpsons. En este caso estamos ante el criminal de las altas esferas, es decir, posee educación y muchos recursos, generalmente algún millonario excéntrico. Su objetivo es llevar a cabo un crimen y vencer al héroe. Utiliza la tecnología y los recursos para llevar a cabo sus planes. Finalmente, una de las cosas que podemos extraer en conclusión de estos personajes es que muchas veces se valen de estereotipos como los estereotipos de género que están planteados acá, ¿cierto? O algunos estereotipos generales como de las nacionalidades, pero tenemos que tener cuidado con saber reconocerlos muy bien. Y esta semana te invito a ver un video en el siguiente enlace de YouTube donde podrás encontrar las distintas clasificaciones para los narradores. Esto te servirá para poder identificarlo en el texto que leímos y con el que seguiremos trabajando esta semana. Por un lado tenemos los narradores heterodiegéticos, que como su nombre lo dice, se encuentran fuera de la historia, ¿ok? Tenemos un narrador omnisciente y aquí en este caso también un narrador objetivo. Estos dos tipos de narradores se caracterizan por narrar en tercera persona, es decir, hacia un él o hacia un ella. En cambio, el narrador homodiegético, que es la otra clasificación grande, que se encuentra dentro de la historia, tenemos al narrador testigo, muy bien, y también tenemos al narrador protagonista. En este caso, ambos narradores se caracterizan por narrar en primera persona, es decir, desde un yo. Muy bien, y en nuestra guía de esta semana tenemos nuestro objetivo de la clase y continuamos con el mismo título de la clase anterior. Tenemos nuestros objetivos de aprendizaje y en el inicio deberemos reconocer los acontecimientos principales de cada uno de los momentos de la narración, es decir, del inicio, del desarrollo y del desenlace. En cuanto al cuento que leímos, Un escándalo en Bohemia.
En el desarrollo encontrarás algunas preguntas sobre comprensión lectora, donde deberás identificar al autor, muy bien, y también al narrador que tiene el cuento. Presta mucha atención aquí a las características que se entregan sobre el tipo literario o el personaje tipo del detective, y deberás tiquear cada una de las que presenta Sherlock Holmes en este texto. Y a continuación deberás decir qué tema del cuento leído se trabaja en el primer párrafo de este, marcando con una X aquellos que sean verdaderos. Muy bien. Y finalmente te pido recordar que es un tipo literario y autoevaluar tu aprendizaje a lo largo de la clase. Y para esto debes asignarte puntaje de acuerdo a 1, 2 o 3 puntos en cuanto a los indicadores de evaluación de esta clase. Muy bien. Al final podrás sumar tus puntos y sacar tu propia nota. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 144 de tu texto de lengua y literatura, donde podrás conocer temas y estrategias para leer un texto que se llama Inamible, de un cuento del escritor chileno Baldomero Lillo. En este texto podrás identificar en la lectura previa los conceptos de prejuicio y de estereotipo para distinguirlos. Muy bien. Autoevaluemos el aprendizaje durante esta clase. Explica cómo te sentiste desarrollando la actividad, si te sentiste cómodo, si te sentiste bien o si te sentiste por otro lado tal vez ansioso o no muy cómodo realizando tu actividad. Explica qué fue lo que te pareció más difícil y qué fue lo que te pareció también más fácil, y para eso, como te recomiendo cada semana, puedes ir fijándote cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad, incluyendo la lectura del texto, el desarrollo de tu guía y el ver este video también. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Puedes encontrar tu catálogo de textos escolares para realizar tu actividad de autoaprendizaje en el siguiente enlace. Recuerda visitar nuestra página web institucional, donde podrás encontrar las indicaciones y también la forma en que tienes que subir tus guías semana a semana. Y si tienes alguna duda, recuerda que puedes también contactarme a través de WhatsApp en nuestro grupo de la asignatura o también por mensaje interno. Así que eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima.